Y volteamos hacia allá, por favor. Vamos a empezar con el análisis del combustible. Nosotros, los combustibles que se utilizan en las plantas de luz, se utiliza no nomás el diésel, se utiliza también, hay generadores de gasolina, hay generadores de gas natural y hay generadores de gas LP. Y entonces, ¿qué necesitamos saber? Nosotros necesitamos saber el poder calorífico de cada combustible para saber qué es lo que estamos nosotros manejando. Y el combustible de mayor capacidad calorífica, que así eso es lo que se llama poder calorífico o capacidad calorífica de combustibles, y ahí lo está dando. ¿Se acuerdan que hablamos de joules, que representa potencia o trabajo? Y dice que el combustible está dado en las unidades de kilojoules por kilogramo. Y entonces dicen que el gas LP tiene 46.300 kilojoules por kilogramo. El gas natural tiene 41.400, el diésel 42.500 y la gasolina 43.500. Entonces, si se fijan, el gas natural es el de mayor potencia calorífica, pero sí hay plantas de todas las capacidades, hasta 2.000 kilowatts en gas natural, pero son caras, son menos potentes que un motor de combustión interna de diésel, y por eso la mayoría de los generadores se diseñan con motores de diésel. Entonces nos vamos a enfocar, para que tengan ustedes el conocimiento, ¿sí? Nos vamos a enfocar con el motor a diésel. Y nosotros ahí tenemos un motor a diésel bipartido, ¿sí? Y por colores está separado lo que es el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento nosotros lo tenemos con azul. Si se fijan ustedes, el sistema de enfriamiento del motor, en la parte de abajo es el cárter, ¿sí? Y ahí tenemos un radiador que está dentro del cárter, ¿sí? Atrás de él está el sedazo para evitar que se vayan partículas metálicas o algunos basura o cualquier cosa que no deba de estar en el aceite, pasa por ese sedazo. Y luego tiene el tapón que está en la parte inferior del cárter, es magnético. ¿Para qué? Para que recolecte todos los desprendimientos metálicos que se hayan soltado en su funcionamiento de lubricación. Entonces, por las mismas venas de lubricación que hay al depósito, que es el cárter, y luego pasa por el sedazo, allí se quedan las partículas esas, y luego se va a un radiador para estar enfriando el aceite. El aceite no puede, a medida que aumenta su temperatura mucho más de lo que dice el fabricante, entonces los aditivos que contiene la temperatura adelgaza al aceite, y entonces un aceite delgado no es propio para que un motor esté trabajando con una buena lubricación. Para arrancar el motor y en frío, sí es importante que el aceite tenga baja viscosidad. Entonces los aceites normalmente son los que utilizamos en los generadores, utilizamos aceites multigrado. ¿Pero multigrado de qué? Es multigrado de viscosidad, ¿sí? Eso es lo más importante para nosotros. Hay aceites que no son multigrado, que tienen una sola viscosidad, y solo dices tú, quiero aceite del 40 W, o quiero aceite del 30, si les ha pasado, ¿verdad? Con los carros, cualquier cosa. Aquí con los motores de combustible, de combustión interna y de diésel, tiene que ser aceite multigrado, por esto. Porque cuando el motor está frío, sobre todo en lugares más fríos que aquí en León o allá en Celaya, de donde ustedes vienen, son climas templados, ahí no tenemos ningún problema. Pero ya, por ejemplo, allá para el norte o en Estados Unidos, que está nevando, hay fríos de hasta de 10, 15 grados bajo cero. Entonces allí se necesita, aparte de los precalentadores que ahorita hablamos de ellos, pero se necesita que la viscosidad
del aceite sea baja, es decir, que sea muy delgadita, para que cuando arranque, fue lo que hicieron ahorita. ¿Qué hicieron? Calentaron el aceite un poco porque lo van a sacar de todo el motor y no que se queden las venas de lubricación nada de aceite. Las líneas en forma general, porque no vamos a entrar en detalle, cada sistema de los que estoy mencionando aquí abajo casi es motivo de un uso. Entonces ahorita nomás vamos a hacer una pequeña mención de ello. Entonces si ustedes se fijan, ahí tenemos nosotros la tubería que sale del cárter y que se dirige ahí a la parte superior de arriba y empieza a hacer su función de lubricación con las venas internas del motor y externas también de ello, y principalmente lubrica lo que son el cigüeñal, los pistones y el turbo. Entonces, ahí en el turbo, si ustedes se fijan, hay una tubería. Sí, a ver, para que lo vayan explicando. Tenía aquí el turbo es ese que está allí arriba. Ese es el turbo. Si se fijan, allí hay dos tuberías. Una roja, que es aire de inyección, y una azul, que es el sistema de lubricación. De enfriamiento. Sistema de enfriamiento. Esa es más o menos la línea. Yo esta diapositiva o esta se las voy a regalar. Creo que ya la tienen en su teléfono. Ya se las ha de haber pasado los procesos. Y entonces, en eso consistiría este sistema. Y antes de pasar al que sigue, ¿hasta aquí hay alguna duda? No. ¿Algo que quieran que ampliemos? Porque aquí tengo elementos de lubricación que podemos platicar. ¿Nada? Okay. Entonces sigo. El sistema de lubricación lo hacemos pasar por un filtro. Y este filtro, ahorita se los paso para que si lo vean, didáctico, y ahí está seccionado para que lo vean cómo está hecho por dentro, cómo está fabricado, qué es lo que tiene. Cualquier pregunta se vale hacerla y sería importante que lo fuéramos checando. Se supone que son dos compartimientos, uno donde entra el filtro, donde entra el aceite, ese que tienen ustedes en la mano de aceite, y por un lado es la parte externa, entra el aceite, ahora sí que sucio, y luego por la parte interna sale el aceite limpio, filtrado. ¿Qué elementos tenemos nosotros para controlar lo que es el aceite? Mire, tenemos, ahorita se los voy a pasar. Esta es una válvula de levante de combustible. Como el combustible normalmente puede ser que esté en un tanque pero alejado del lugar donde está el generador, o puede ser que esté en la parte inferior, como es el caso de esa planta que van a ver ustedes. Esta es una válvula de levante de combustible. Esa válvula de combustible hace sus funciones, dice levante de combustible. Y ya me estoy pasando a lo que es esto. ¿Sí? Aunque dice aire de inyección, ya saben que el combustible y el aire entran al mismo tiempo en el inyector, en proporciones que van desde 14 a 1 hasta 20 a 1, dependiendo del fabricante. 20 de qué? 20 porciones o 20 es la proporción. 20 de oxígeno por 1% de combustible. Y dije que era 14 a 1, 16 a 1, 18 a 1 o 20 a 1, dependiendo del fabricante del motor. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros aquí para controlar que esté bien el aceite esté siempre lubricando y que nos avise a un módulo de control para que pare el motor en el caso de que sea alta temperatura, se llama sensor de presión de aceite, y lo puedes abrir para que lo vean interiormente como es. A ver, están cerrados. Los pueden abrir, los pueden sacar, no hay ningún problema, para que vean qué es lo que hay.
Esa señal, ven ustedes allá dentro, el efecto de un manómetro. No sé. Se llama burdón. Un inyector de aceite. Con la presión. Y eso Algo así, aquí está grabando. Una resistencia variable. Sí, que ahí se ve el embobinadito. Sí. Y esa resistencia variable es una señal que nos está llegando a un módulo de control como este que estoy pasando. Y si se fijan, en ese módulo dice presión de aceite. Entonces, el motor, cuando le falta presión de aceite, debe pararse, porque también sin lubricación un motor se va a desviar. ¿Cómo vamos hasta allí, muchachos? ¿Todo bien? Igual a la otra anterior, eso creo que fue una preparación, por ahí anda. ¿Le tomas foto a eso? Sí, te lo puedes abrir. Está tapado. Está tapado, no. Unos lo Bueno, pasando. Pero otros sí se pueden destapar. Y adentro se ve el burdón. Esta es una válvula de levante de combustible. Por allá hay otra. Más que son diferentes. Es que cada fabricante usa una u otra. ¿Sí? Entonces, aquí no lo vemos, pero ese filtro está en la entrada, ahí en la entrada del aire fresco, es de entrada de aire y gases de escape, por ese lado. Vamos bien hasta ahí, no se han hecho bolas, ¿no? Este filtro, hay algunos motores, ese no es el caso de ese, no lo van a ver allí, pero este filtro es el que filtra al anticongelante. Lo libera de partículas indeseables. Sí. Esas cuestiones que trae la gasolina, como el diésel, traen agua, y entonces si lo pones en la parte, si lo paras poquito, si lo paras poquito para que lo muestres, es al revés. Al revés. Así es como trabaja. Entonces pasa el combustible y por gravedad cae en la parte de abajo donde se ve lo de cristal, allí hasta abajo, allí cae agua por la diferencia de densidad. Hay una diferencia de densidades entre el agua y el combustible, y luego esa llave, dale vuelta, tírala, por ahí la tiras. ¿Qué haces? Haces una purga, y ese es un efecto de mantenimiento. Hay que ir y drenar esos cilindros. Medidor de combustible, hay dos tipos de medidores de combustible, tres. Uno electrónico. ¿El electrónico? No lo tengo. Ese no traigo. Es electrónico completamente. Los motores se tienen que estar ejercitando, porque si duran mucho tiempo parados se empiezan a carbonizar. Entonces cuando la prendes se empieza a estar lo trabajamos con las resistencias, metiéndole carga para que empiece a aventar todo el orín que tiene pegado en el motor. Y ya trabajándolo se empieza a aventar el motor, trabaja ya, si la dejas la batería se empieza a echar a perder, ya no prende. Entonces el diario es darles una previsita para que estén trabajando con él. Normalmente cuando está trabajando el generador siempre hay que bajar la pastilla para evitar accidentes, porque luego la dejan abierta, la prende uno y uno está quitando los cables o algo y los hacen bailar. Entonces se baja, se presiona el botón rojo y el equipo queda apagado. Este es el switch para prender el control. Ya queda. Para encender ese procedimiento al revés, sube la pastilla, subes el tablero, le das al verde. Ya después de las conexiones y ya después del sonido. Por aquí entra el aire, esto es lo que hace, es chupar el aire para que salga por enfrente, para que enfríe el motor, el radiador. Hay unas plantas que es tanto lo que chupan de aire que cierran las puertas. Ya son equipos demasiado grandes. Miren, lo voy a apagar. ¿No vieron los cambios de 100
siempre que vayamos a hacer algún mantenimiento, quitar una polea, el ventilador, alternador, siempre es más recomendable quitar las baterías, porque no vaya a suceder algo que cae. Algún diablo, pase algo y se enciende y tú estás metiendo mano, te la mocha. Entonces, para evitar accidentes siempre se recomienda ¿Conectar la batería? con la batería desconectada. ¿Gustan pasar de este lado? Carga la batería está de aquel lado. Ustedes creo que estaban con el Inge cuando hicimos el servicio. Pues es un generador pequeño, nada más consta de un filtro de aceite, un filtro de combustible. ¿Es el que tira el agua? ¿Que trae el combustible, no? Es el que trae el combustible, sí, el diésel. Y de aquel lado estaba el filtro de aire. Fue lo que se hizo el cambio. Por aquí se le agregó el aceite y por aquí pues, lo sacamos a una cubeta. El cambio de refrigerante pues depende de cómo esté o cuánto tiempo lleve. Se hace por medio de esta salida del radiador, se quita el tornillito se le pone una manguera y recolectas el anticongelante. Ese sí no se puede tirar porque es muy contaminante, siempre se tiene que tratar de recuperar. Viendo cómo sale el anticongelante, si trae basura, si trae óxido, si está muy jodido, se manda a checar el radiador, se le manda a hacer una sondeada, una limpiada para que funcione bien, porque luego se tapa, se calienta el equipo y pues se fregó el motor. Hay que mandar a hacer una media reparación, quitar cabezas, cambiar pistones, camisas. Una buena bronca. Sí. No sé qué más preguntas tengan del equipo, del servicio. ¿Cuánto se le hace el cambio de refrigerantes? De refrigerantes pues es no es tan seguido por como tal, no tiene algún medio de contaminación como el diésel, porque pues el diésel sí, en lo que le echas el diésel, si el bote está sucio, si la gasolinera trae agua al diésel, si es más seguido el anticongelante, pues es muy rara vez, te digo, cuando se está consumiendo. Hay que ver si no tiene una fuga el radiador, que agarraría una piedrita y le pegara al radiador y esté fugando agua. Es cuando más se revisa y ya checas el nivel del anticongelante, su estado y ver qué es lo que se puede hacer. Se cambia. También el anticongelante tiene un tiempo de vida, depende mucho también la calidad y pues la marca que se usa. Nosotros usamos uno que se llama un anticongelante, es de la marca Fleetward, es de, pues como tipo de uso rudo, se utiliza en maquinaria que pues todo el rato están trabajando, entonces es hasta aceitoso el anticongelante, no es como agua. Entonces ese pues tiene una buena función. Ya cuando están ya como cuando es mucha agua, pues ya se cambia porque ya no está haciendo bien su función. Y pues eso lo checas de ahí arriba, metes el dedo, ya lo sientes al tacto, ya si es pura agua, pues ya se hace el cambio también. El servicio del aceite nosotros lo hacemos a cada 350 horas. El de diésel lo hacemos más seguido por lo mismo que como son plantas de renta, el cliente a veces agrega diésel contaminado. Entonces sí tratamos de cambiar el filtro de diésel 100, 150 horas. Porque pues eso ahora sí es lo que alimenta el corazón del motor. Si el filtro de diésel está sucio, ten por seguro que se va a apagar a la planta. Te va a causar muy frustrante, más que nada, porque luego las plantas están muy lejos y tienes que ir a hacer echarlas a andar. El problema a veces uno que no sabe por qué es y tienes que empezar por lo más sencillo, que es los filtros de diésel, que traiga diésel, porque oye, se apagó tu planta, ven y arréglala, estás aquí en León y la planta en Irapuato, Guanajuato, pues espérame 2-3 horas en lo que llego.
llegas y, oh sorpresa, los filtros lo checas y no trae diésel. Checas el tanque, sí, cuando lo calientan es cuando más se hace eso. Por eso siempre tratamos de darle, cuando están rentadas por un largo periodo, de ir a visitar una semana, 2 semanas, los niveles de aceite, el nivel de agua, diésel. Sí, se trata de mantener el equipo bien revisado para que no haya fallas, tanto para el motor, tanto para el cliente, tanto para todos, porque si llega a fallar es lidiar con el cliente, la planta no sirve. También a veces es muy importante. Tenemos a veces muchos problemas con los clientes que piden un generador de cierta capacidad y en el cálculo está bien. O sea, te dicen, no, pues voy a conectar 2 bombas de 3 caballos y voy a ocupar una planta de 20 kVA. Llegas, conectan la planta, prenden los equipos y ¡pum!, se apaga. Oye, pero pues si en el cálculo está bien, pues, pero en la realidad cambia y no es lo que arroja a veces el cálculo. Uno tiene que pedir una planta con un poco más de capacidad. Si vas a pedir una de 20, pedir una de 40. Porque también trabajar los equipos al 100% hace que duren menos y que ocurran más problemas, porque puede que se caliente, no sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces siempre es mejor tener trabajándolos a un 80, un 70%, que te va a dar un buen rendimiento de combustible, una buena capacidad, no te va a variar el voltaje, no te va a variar los hertz, y pues trabaja de mejor manera el equipo y pues sigue su vida. ¿Por qué? Porque, imagínense un hospital. Sí, esta la mandamos una vez no recuerdo a dónde, le metieron, esta normalmente puede con 30, 40, ya es como un tope de amperes, estaban trabajando como con unos 60 amperes. No se rajó, pero el combustible que gastó fue el doble, por lo mismo que estaba muy forzada. No, eso no se calentó, como tiene un buen flujo de aire, y pues necesitaba gasolina. Es como uno cuando lo traen en chinga y ocupa comer algo, porque si no lo va a aguantar, empieza a chupar y a chupar más combustible y empieza a gastar. Hay algunas, como esta no tiene una protección como tal a la capacidad que le puedas meter, o bueno, a la carga que le puedes meter, pues pudo trabajar. Pero hay otras que tienen un tablero más grande y a cierta capacidad se apagan. O sea, una de 200 kVA, si le metes 250, se va a apagar porque va a sobrepasar el motor. Y hay veces que ni el equipo ni el control actúa, el mismo motor se apaga solo. Me ha tocado que rentamos un generador de 400 kVA. También es muy importante el voltaje. Si va a 220, te digo, te puedo aventar unos 40 amperes, pero si va a 440, se reduce por mitad su capacidad. A 20 amperes. A 20. 15, 20 amperes es lo que le puedes meter. Porque pues se ocupa más, a 440 entregas más energía, más voltaje, entonces sí se reducen por completo la capacidad. Esa planta que llevamos de 400 era para una fábrica donde tenían unos transformadores de 1000 kVA. Entonces le estaban metiendo a 440, le estaban metiendo 500. Le metieron esa capacidad, no, hombre, el motor se arrancó a madres, se apagó y empezó a aumentar agua del radiador porque se dio un pinche calentón. Y lo mismo alegaban, no, es que en los cálculos sí debe de poder, no estás viendo cómo está reaccionando el equipo. Que tienen que pedir uno de más capacidad, sí. Y por lo general cuando me dicen, no, pues vamos a rentar una planta tal. Ah, sí, ¿de qué? ¿Su transformador qué dice? No, pues 45. Ah, pues le recomendamos una de 100.
¿Por qué pedimos el doble? Porque no es lo mismo que te entrega CFE que lo que te entrega un generador. CFE pues viene directo, tienes que trabajarlo y te genera mucho más consumo, más difícil el hacer esa carga tan limpia, por así decirlo. Entonces siempre pedimos el doble de la capacidad porque no es lo mismo CFE que un generador de emergencia.